Hola y bienvenidos al canal Te lo explico, en el que te vamos a ayudar a comprender lo que necesitas para pasar tu examen o en tu curso de historia y de cualquier otro curso, pero en este caso vamos a hablar sobre historia. Y hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Entonces, ¿qué fue la Revolución Rusa? La Revolución Rusa fue un proceso de lucha. Como toda revolución, es un proceso de lucha organizada por quién? Por el pueblo, por los trabajadores rusos, por los obreros, que se oponían a la monarquía zarista. Antiguamente, antes de 1917, Rusia estaba regida por una monarquía, como muchos de los países antiguamente, ¿no? Y lo gobernaban los zares. A los reyes se les decía zares. Entonces, los trabajadores rusos decidieron que ya no iba más eso, que iban a derribar la monarquía y querían implementar un gobierno socialista en el que el pueblo fuera el que gobernara. Esta revolución estalló en 1917. Si te das cuenta, en medio de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial duró desde 1914 más o menos hasta 1919. Entonces, pero la Revolución Rusa se dio justo en medio, en 1917, y tuvo una gran envergadura, ¿sí? Casi, casi como lo que pasó con la Revolución Francesa. Eh, Ambas, la Revolución Francesa y la rusa, cambiaron la estructura económica, social y política de su país, ¿no? Cambió completamente cómo se iba desarrollando la historia de Rusia. Entonces, por eso es muy importante estudiarla, porque cambió el curso de la historia. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el contexto y los antecedentes de la Revolución Rusa. Empezamos con la guerra ruso-japonesa que se dio en 1904 y 1905. Esto es un poco el antecedente, ¿no? ¿Qué pasó en ese año o en esos años? Eh, Como les dije, antes había una monarquía y el monarca era el zar. ¿Y qué pasó? Los zares se empezaron a expandir, ¿no? Ya salían de las fronteras de Rusia hacia otros países y ocuparon un territorio que no era de ellos, que es el norte de Manchuria, y querían seguir avanzando hasta llegar a Corea, ¿no? Entonces los japoneses reaccionaron y atacaron Rusia y los derrotaron. Japón derrotó a Rusia, lo cual generó una crisis social y política dentro de este estado, ¿no? Del estado zarista ruso. Hubo una crisis total porque perdieron la guerra, obviamente, y ya no podían expandirse más. Eh, Luego se dio en 1905, dado que perdieron la guerra, hubo una revolución, la revolución de enero de 1905. ¿Qué fue la revolución de enero? Fue una manifestación popular, el pueblo se levantó, ¿sí? Porque había, con todo lo de la guerra y todo eso, había mucha hambre ahí en Rusia. Entonces el pueblo se levantó, empezó a protestar y el Estado, ya, el Estado ruso, el zar, quiere reprimir esa revolución y se produce el Domingo Sangriento, que es una fecha importante porque se perdieron muchas vidas, mueren centenares de trabajadores que estaban protestando contra el gobierno zarista. Bueno, antes de eso, no solamente fue esta revolución de enero, sino que siguen dándose más protestas y más protestas y más motines en Rusia. Y ante esto, el zar quiere tratar de enfriar las cosas y dice, vamos a instaurar la Duma, que es una especie de parlamento para que el pueblo se sienta representado, ¿no? Fue como una estrategia del zar para que ya dejaran de haber protestas. Y dijo, sí, bueno, esta Duma, recuerden el nombre, que es una especie de parlamento, será elegida por sufragio universal. Es decir, el mismo pueblo iba a elegirlos. Y también se organizan los soviets, que son asambleas de trabajadores, con lo cual ya el pueblo iba a tener una representación y el zar trataba de mantener su investidura. ¿Qué pasó? Bueno, como les dije hace un ratito, el zar instaura la Duma y se forman las soviets. Y luego de esto
¿sí? Rusia entra a participar en la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, la Primera Guerra Mundial es alrededor de 1914, empieza, y Rusia entra a participar, ¿no? Entonces, otra guerra. Ya habíamos tenido la guerra ruso-japonesa hace pocos años, una revolución, pero se meten a participar en la Primera Guerra Mundial. Por lo que se ahonda la crisis del gobierno zarista, porque como ustedes saben, el participar en una guerra de tal envergadura implica que la economía o los gastos que va a hacer el gobierno ya no van a ser para el pueblo, o van a ser eh, para mejorar, digamos, el estilo de vida de las personas, sino al contrario, eh, toda la economía se va a centrar en la guerra. Por lo tanto, ¿no? Se ahonda la crisis en el gobierno zarista. Bien, ahora vamos a ver las causas de la Revolución Rusa. Más o menos ya con los antecedentes ya se van dando cuenta un poco de las causas. La primera causa, el primer grupo de causas, que son las económicas, aquí tenemos el latifundismo. ¿Qué es el latifundismo? Es que toda la tierra, o casi toda la tierra de Rusia, estaba en manos de la nobleza terrateniente, algo así como lo que ha pasado eso en varios lugares, ¿no? Y por eso se han dado muchas veces las revoluciones. En este caso también, un grupo pequeño de personas poseía la mayor parte de tierras y hacía que los demás o el pueblo trabaje para ellos, dándoles pues una miseria de paga. Otra causa es que la economía, ¿sí?, dependía mucho de los ingleses y los franceses, ya que ellos controlaban gran parte de la materia prima de Rusia. No se llevaban mucho la materia prima y es más, hacían que los trabajadores rusos trabajaran para ellos. Eso es en cuanto a las causas económicas. En cuanto a las causas políticas, tenemos que había un gobierno despótico y absolutista del zar Nicolás II, que es de la dinastía Romanov. Como en toda monarquía siempre hay gobiernos despóticos y absolutistas. Ustedes saben de que cuando los gobiernos no son democráticos, muchas veces los que tienen el poder no preguntan, simplemente hacen. Entonces no dan espacio para que el pueblo pueda ser representado. Y también otra causa política es el fracaso en las guerras previas, que bueno, en este caso es la de Japón, en la que perdieron. Luego tenemos las causas sociales. ¿Qué pasó aquí? Había una gran desigualdad, ¿sí?, social, ¿no? Una gran desigualdad social entre los campesinos o mujiks, ¿sí?, que eran explotados por los nobles terratenientes, que eran los boyardos, ¿no? Entonces los mujiks eran los campesinos y los boyardos los terratenientes. Como vimos, en las causas económicas había latifundismo. Entonces los campesinos eran muy explotados y tenían unas condiciones de trabajo pésimas. También había explotación de los obreros por parte de las industrias extranjeras. Como vimos en las causas también económicas, la economía era dependiente de Inglaterra y Francia, y en estas industrias los trabajadores rusos eran explotados. Y también había mucha hambre, porque vimos que no alcanzaba el dinero para tener una mejor calidad de vida, y levas forzosas, ya que como habían guerras, ¿sí?, se llevaban a la gente para luchar en las guerras sin preguntar, simplemente se los llevaban, los levaban, ¿no? Y eso tampoco gustaba, pues. Y finalmente las causas ideológicas, que bueno, fue la difusión del marxismo en Rusia a través de Lenin, que este personaje fue clave en la Revolución Rusa, ya que desde antes de que pasara todo esto ya venía con las ideas marxistas e incluso había sido deportado, ¿no? Entonces Lenin fue un personaje clave en la Revolución Rusa. Bien, ahora nos vamos al proceso de la revolución. El proceso tiene dos partes, ¿sí? La primera parte es la revolución menchevique o la revolución de febrero. Todo eso se da, como dijimos, en 1917.
¿no? Entonces, antes de repente les podría explicar que habían dos grupos de gente. Los mencheviques, que eran los más moderados, y los bolcheviques, que eran los más radicales. Los que empezaron con el proceso de la revolución fueron los mencheviques, que eran los más moderados. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos empezaron con las manifestaciones contra la guerra y el hambre. ¿Sí? En la Revolución de Febrero empezaron así con sus protestas y manifestaciones. Esto hace que el zar Nicolás II abdique al trono, es decir, renuncie. El zar Nicolás renunció al trono porque él quiso ordenar la represión ante las protestas que se estaban dando, pero la guardia desconoció la orden, entonces no tuvo otra opción más que renunciar. Los mencheviques eligieron a Kerensky, que es otro personaje clave, ¿no? Que es bueno, un líder dentro de la revolución, y a él le dijeron de que se encargara del nuevo gobierno. Estuvo así un tiempo, no mucho, hasta que regresó Lenin del extranjero, de donde lo habían votado prácticamente, ¿no? Y se opone a Kerensky. Lenin era un líder bolchevique, que era del ala radical, y le pide al gobierno pide el gobierno para los soviets, para el pueblo. Ustedes recuerdan que les dije que los soviets eran como grupos dentro del pueblo, ¿sí? Dentro de los trabajadores, que también querían participar del gobierno. Entonces él dice, no, ¿saben qué? Saquen a Kerensky de aquí, él no va a ser gobierno, vamos a darle el gobierno a los soviets. Esto pasó en febrero, en la Revolución de Febrero. ¿Qué pasó luego en octubre? En octubre se da la Revolución bolchevique. Los bolcheviques, como les dije, son el ala más radical, ¿no? Entonces, Lenin asume liderazgo, ¿sí? Como líder bolchevique, asume liderazgo y firma el Tratado de Brest-Litovsk, con el cual Rusia se retira de la guerra, porque recuerden de que Rusia estaba participando de la Primera Guerra Mundial que empezó en 1914, ¿no? Entonces, como todo esto se vino en medio de eso, Lenin dice, nos retiramos de la guerra y firma ese tratado. Pero antes de eso ejecutó al zar y a su familia. No les bastó con que el zar abdicara. Dijeron, los matamos y asesinaron a todos. Luego eh, se da la guerra civil en Rusia, que duró 4 años, de 1918 a 1922, en donde el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, otro personaje importante dentro de la Revolución Rusa, se enfrentó al Ejército Blanco, que eran los contrarrevolucionarios, que eran apoyados por los capitalistas extranjeros. Recordemos que los ingleses y los franceses estaban bien metidos en Rusia porque tenían industria. Entonces, el Ejército Rojo, sí, que era de estos revolucionarios, se enfrentaba al Ejército Blanco, que era que era de las industrias que no querían perder lo que habían logrado ya en Rusia, ¿no? Entonces se da esta guerra civil, ¿no? Pero en 1922 se establece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que hasta hace un tiempo ha estado unida, ¿no? Porque luego ya, antes de que termine el siglo XX, ya se empezó a desintegrar o se desintegró. Bien, ¿qué más pasó? Lenin establece una nueva política económica, ¿sí? Que ya no iba a ser la que estaba antes, sino ya más socialista, no más comunista. Y fin del comunismo de guerra. Se da fin del comunismo de la guerra, ¿no? Luego, en 1924, muere Lenin y asume el poder Stalin, que es más o menos de la misma línea, y se enfrenta a la oposición de Trotsky, porque Trotsky lo que quería era una revolución permanente, es decir, que siga la revolución, que no haya un periodo de calma, pero Stalin se opone a eso y empieza
a establecer planes quinquenales para impulsar el desarrollo productivo de Rusia. Entonces se impulsó ya el desarrollo ya en un ambiente más de calma. Y básicamente eso es lo que sucedió en la Revolución Rusa.